Amables televidentes, bienvenidos a Ecos del Senado, en Canal Congreso, su canal. Ecos del Senado, donde usted y la comunidad son protagonistas. Estamos próximos a reiniciar las sesiones ordinarias del Congreso de la República en el mes de marzo. Para esto, un pequeño informe para que nos actualicemos y en contexto sepamos cuáles son los proyectos, las iniciativas de controversia y de análisis en el Senado de la República. Veamos el siguiente informe. El 16 de marzo el Congreso de la República reanuda sus sesiones ordinarias en medio de la pandemia por el COVID-19, donde el año anterior, por las mismas circunstancias, cumplió su deber constitucional y legal, legislando y haciendo debates de control político de manera virtual y semipresencial. Este año, debido a la segunda ola de contagio del coronavirus y porque apenas se está llevando a cabo la estrategia para la aplicación de la vacuna en el territorio nacional, el Congreso llevará a cabo sus funciones de la misma manera. Se tiene prevista una agenda legislativa compleja y de intensos debates. Los efectos de la pandemia han llevado a una grave crisis económica de graves consecuencias. El desempleo, el cierre de empresas, la baja demanda en la actividad comercial, principalmente en restaurantes, almacenes, eventos culturales y deportivos, la ausencia del turismo, entre otros, por la ausencia de compradores y espectadores, ha llevado a la quiebra a muchos sectores, principalmente a la economía informal, que es muy representativa en Colombia. Los proyectos anunciados por el gobierno para radicar en las cámaras en marzo están encaminados a la recuperación económica. El anuncio de una reforma tributaria es inminente. Las posiciones de las diferentes bancadas, incluyendo la oposición, destacan que es necesario un ajuste fiscal para hacerle frente a la tragedia por la pandemia. Sin embargo, la discusión se centrará en el tema de los impuestos, quiénes deben tributar y en qué forma, si se incluye en el impuesto a la canasta familiar. También, si la misma iniciativa debe disminuir la excepción de impuestos para aumentar el recaudo. Se esperan reformas pendientes como la de justicia, el avance en reformas políticas, la pensional, reforma al sistema de salud, entre otras iniciativas de origen gubernamental y parlamentaria, al igual que los debates de control político, principalmente por el manejo que el gobierno le ha dado a la solución de la crisis sanitaria y económica, como también lo de la vacuna para superar los efectos del virus, estarán en el orden del día tanto en plenarias como en comisiones. Una tarea compleja tendrán las cámaras para sacar adelante la institucionalidad de Colombia en momentos difíciles para todas las naciones del mundo. Bueno, y para entrar en contexto sobre la actividad legislativa en el Senado de la República, a partir del mes de marzo, nos acompaña el primer vicepresidente de la corporación, el senador Jaime Durán Barrera. Senador, bienvenido a Ecos del Senado. Un saludo para los televidentes y para usted, Fernando. Es un placer estar aquí compartiendo con usted. Muchas gracias, senador. Bueno, ya después de este informe nos damos cuenta de que hay una actividad muy compleja, bastante particular por el tema de la pandemia. ¿Cómo está preparada la mesa directiva para analizar y arrancar de nuevo con su actividad legislativa, teniendo en cuenta que estamos en la pandemia por el COVID-19, por el tema también de que se llevaron a cabo unas sesiones semipresenciales? ¿Cómo está preparado el Congreso de la República y el Senado particularmente para iniciar de nuevo la actividad de este año? Bueno, el periodo constitucional inicia el 16 de marzo y yo creo que vamos a seguir en la misma tónica con la cual terminamos el periodo constitucional anterior. Es decir, que va a sesionar el Senado de la República en forma semipresencial. ¿Y por qué lo hace así? Porque el país apenas va a empezar el abordaje de la vacunación general y yo creo que eso conlleva por lo menos un año. Y naturalmente que todos los organismos del Estado y toda la institucionalidad del país pues va a seguir desarrollando sus funciones propias como lo ha venido haciendo hasta ahora, es decir, con teletrabajo, con semipresencialidad y todos estos aspectos que se han desarrollado en el proceso de la pandemia. Es decir, el desarrollo institucional del país, como de Colombia, como país democrático, va a continuar y el Congreso de la República precisamente utiliza estos mecanismos tecnológicos. O sea que vamos a continuar en ese aspecto, en lo que tiene que ver con los debates políticos y los análisis de los diferentes proyectos de ley. Yo creo que
un tema que es totalmente claro es que la institucionalidad del país en la pandemia funcionó. Todos los poderes funcionaron, la Presidencia de la República, el Congreso de la República, las Cortes, todo ha venido funcionando. Con dificultades, claro, pues la pandemia cambió el modo de vivencia de los colombianos, pero finalmente la institucionalidad ha funcionado y, como digo, estamos expectantes de que la vacuna le dé la posibilidad al país y al mundo de volver a la normalidad. Precisamente sobre ese tema, ustedes le dieron herramientas jurídicas al Estado colombiano cuando aprobaron el tema, o se está aprobando el tema del teletrabajo a nivel nacional. Las Cortes se dieron su propio reglamento para poder hacer el trabajo a través de la virtualidad. La Presidencia de la República también emitió actos administrativos para que los funcionarios del sector central de la administración pública pudieran funcionar. Y yo creo y digo que la institucionalidad ha funcionado. El Congreso no se ha quedado atrás y precisamente se aprobaron muy buenos proyectos de ley que en este momento ya están desarrollándose. El emprendimiento, hubo debates de control político, por ejemplo, donde usted fue uno de los protagonistas, que tiene que ver con el debate para prohibir la megaminería contra los páramos, en especial el de Santurbán, y donde de ese debate precisamente surgió la idea de constitucionalizar y elevar al tema constitucional la prohibición de la megaminería, senador. Sí, yo creo que en el semestre pasado hubo leyes importantes. Usted acaba de nombrar la ley de emprendimiento. Igualmente, en un debate importante se tramitó la ley que dio una nueva legislación para el tema electoral. El Código Electoral se modificó, hoy está en proceso de revisión por parte de la Corte Constitucional en su control automático sobre las leyes estatutarias. Se dio el debate de control político del páramo de Santurbán, que dio como resultado que se presentara una reforma constitucional para llevar a ese rango la protección de los páramos y prohibir la megaminería en los mismos. Se dio la posibilidad de aprobar tratados internacionales importantes. En fin, el Congreso cumplió con su función. Se aprobó la ley de endeudamiento presentada por el Ministerio de Hacienda, que le da las posibilidades al país de atender los temas sociales que hoy en día pues tienen que atenderse en virtud de que la pandemia ha afectado a diferentes sectores y el Estado colombiano tiene que hacer un esfuerzo en gastar en lo social mucho más que lo que venía haciendo antes de la pandemia. Entonces sí se han tocado diferentes tópicos y diferentes leyes que dan la posibilidad de un mejor desarrollo para el país. Senador, usted se refirió ahorita a tratados. ¿Qué pasó con ese proyecto del acuerdo de Escazú? Precisamente que está siendo tramitado en la Comisión Segunda, que ha tenido mucha polémica. ¿Cómo ve el enfoque de esta iniciativa? Yo creo que el gobierno nacional presentó el Tratado de Escazú. Nos gusta a un sector del Congreso de la República, a otro sector no le gusta porque dice que le dan demasiadas prerrogativas al tema ambiental en detrimento del desarrollo normal de ciertas actividades comerciales e industriales. Pero yo creo que en esta legislatura tendrá que abordarse el tema, ya sea para aprobarlo o para improbarlo. Yo creo que en la Comisión Segunda hay los suficientes votos para dar el primer debate y aprobarlo en primer debate. Posteriormente vendría a la plenaria del Senado, donde será un tema polémico del cual se irá a hablar mucho en este semestre. Estamos con el senador Jaime Durán, primer vicepresidente del Senado de la República. Vamos a unos mensajes muy importantes y ya regresamos. Vamos a ganarnos la vida. Si usas transporte público, guarda distancia mínima de 1 metro de los demás pasajeros. La distancia te aleja del virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Lávate las manos con jabón todas las veces que puedas al día. El jabón mata el virus.
yo me cuido, tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. Amables televidentes, gracias por estar en sintonía de Ecos del Senado en Canal Congreso, su canal, donde usted y la comunidad son protagonistas, con el senador y primer vicepresidente de la corporación, Jaime Enrique Durán Barrera. Senador, en su óptica, ¿cómo ve usted el tema de la vacunación? ¿Cómo el gobierno ha llevado a cabo ese trámite? Unos los han criticado porque se ha demorado demasiado en esto. ¿Cómo ve usted esta acción en estos momentos de pandemia por el COVID? Yo creo que el tema de la vacuna tiene varios aspectos a destacar. Por un lado, el primero, yo creo que de la vacuna se apoderaron en primer término los países ricos, quienes fueron los que invirtieron sumas de dinero importantes para ayudar a los laboratorios para que se pudiera dar la vacuna. Y bajo esa óptica, pues la Unión Europea, los países Estados Unidos, Canadá, los países orientales como China, Corea del Sur, Singapur, pues tomaron la delantera porque invirtieron dinero en la obtención de la vacuna, y ellos hoy en día nos llevan una ventaja muy grande a Latinoamérica. Como quiera que se cree que los Estados Unidos y estos países que acabo de decir a finales de este año ya tendrían su población vacunada. Latinoamérica se quedó, naturalmente, pues no tiene los recursos para invertir en la formulación de la vacuna, y ahora han empezado a desarrollar la misma y a tener la posibilidad de vacunar a sus gentes. Claro, empezó primero Chile, empezó Argentina, empezó México, va a empezar Perú, y Colombia se quedó un poco rezagada. Pero igualmente al gobierno nacional hay que creerlo, que a partir del 20 de febrero empezará Colombia, y esperemos que más o menos en un año, 15 meses, pueda también estar toda la población colombiana vacunada para que las circunstancias económicas en el país sean menos difíciles. Porque lo que sí es cierto es que la pandemia afectó la economía. Hoy tenemos cifras de desempleo del 16%, tasas de crecimiento económico negativas, y ello se aspira que con la vacuna podamos retomar la normalidad que teníamos en febrero del año pasado, cuando no teníamos pandemia. Recientemente usted, senador, ante la opinión pública le planteó al presidente de la República, el doctor Iván Duque, que liderara una iniciativa a través de organismos multilaterales, como por ejemplo la ONU o la OEA, para que se establezca un banco de vacunas a nivel mundial y que sea controlado y vigilado por la misma Organización Mundial de la Salud. ¿Trae algunos beneficios? ¿Cuál es el objetivo? Pues realmente a través del desarrollo del programa COVAX, que es el programa de la Organización de las Naciones Unidas, pues han venido haciéndole ver a los países ricos que necesariamente no solamente tienen que vacunarse ellos, sino tienen que vacunar a todo el mundo, claro. Porque si no harían nada, pues el comercio se dificultaría, porque los países ricos también viven del comercio que desarrollan con los países en vías de desarrollo y con los países africanos. De no lograr una vacunación total de todo el mundo, pues el comercio se vería afectado. Entonces, a través de este programa, pues ya son conscientes, y por eso es que los países latinoamericanos ya todos en su totalidad en el mes de febrero van a empezar la vacunación. Queda un lunar en el mundo que es África, que realmente de allí no se ha oído hablar de cuándo empieza la vacunación, y necesariamente también tienen que vacunar, porque nada sacaríamos que aunque en unas partes la gente esté inmunizada y en otras no, porque finalmente los que no están inmunizados vuelven a contagiar a los que... El contagio seguiría. Luego, yo creo que la ONU está haciendo un buen papel en el sentido de crear conciencia mundial de que la vacuna debe llegar a todas partes. Amables televidentes, es indudable que el tema económico arrasó con las economías en el mundo. Senador, el Congreso de la República, y usted fue uno de los firmantes de una iniciativa para que precisamente se lograra buscar mecanismos que amortiguaran
el tema económico en el país, darle a los sectores más vulnerables un subsidio, la renta básica. ¿Qué pasó con esa iniciativa? ¿Se espera que vuelva de nuevo la discusión al seno del Congreso de la República? La verdad, con esta iniciativa el Gobierno Nacional no quiso desarrollarla, y como la iniciativa en el gasto la tiene el Gobierno Nacional por Constitución, pues no se pudo desarrollar la aprobación de la renta básica, que palabras más, palabras menos, era llegar con un salario mínimo a 10 millones de hogares en Colombia, que eso conllevaría más o menos en un promedio a 30 millones de personas del país, de los estratos 1, 2 y 3, que eran los que son los más afectados por la pandemia. Pero no se logró. El gobierno ha utilizado otros desarrollos para llegarle a las comunidades, han dado subsidios y están abordando el tema de otra forma. Hay una crítica en el país, que Colombia del Producto Interno Bruto solamente está dando en ayudas sociales el 3.7 y en otras partes dan el 10, dan el 15. Luego, esa es una de las críticas grandes que se le hace al gobierno nacional. Pero así está ahorita, así está planteado, y de todos modos hay reclamos de muchos sectores de la economía, sobre todo de las microempresas y la mediana empresa, que los subsidios que ha dado el gobierno en virtud de la pandemia no le han llegado. ¿Pero considera usted que ese tema se debe reactivar ahora que se inician las sesiones? Pues yo soy de los que pienso que el gobierno nacional, a través de el Ministerio de Hacienda, debió hacer el esfuerzo y debió haber dado la renta básica. Pero como no se logró esto, pues vuelvo y le explico que están el gobierno haciendo otros esfuerzos para llegar a diferentes sectores, a los sectores transportadores, a los sectores del comercio, a los sectores hoteleros, que son los más golpeados, a los mismos sectores de la diversión, que yo creo que es el renglón de la economía que prácticamente desapareció, porque las discotecas, las tabernas, los restaurantes que funcionaban de noche, pues están prácticamente en cero porque no ha habido posibilidad, y también somos conscientes que el gobierno a ese sector de la economía poco le ha prestado atención. Sí, la pandemia, el COVID arrinconó la rumba e inclusive afectó también la cultura a nivel nacional. También porque los artistas también se han venido quejando mucho, y para la muestra es que las grandes cadenas están repitiendo las novelas que hace 20 y 25 años se dieron en el país. Mucho escamoso. Estamos en Ecos del Senado, en Canal Congreso. Vamos a unos mensajes muy importantes y ya regresamos. Salir a pagar los servicios con tu mejor amiga, volver por fin al trabajo, un sábado con tus vecinos, celebrarle los 50 a tu papá. Una ligereza en cualquiera de estas circunstancias y tus seres queridos podrían sufrir las consecuencias. No te relajes, el coronavirus sigue siendo una amenaza real. En esta nueva fase, no bajemos la guardia. Entre todos podemos cerrarle el paso al coronavirus. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Si sientes los síntomas del virus, aíslate guardando distancia de tu familia. Si los síntomas persisten o son severos, consulta al médico. Así los proteges a todos. Yo me cuido. Tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. Amables televidentes, gracias por estar en sintonía en Ecos del Senado, en Canal Congreso, su canal. Senador Jaime Durán, empezó ya a debatirse a nivel nacional, en los medios de comunicación, en los foros, en todos los sectores de la economía, el tema tributario. El gobierno ya anunció que presentará esta iniciativa. Más impuestos. ¿Cuál va a ser su posición? ¿Qué piensa al respecto? No, es indudable que el gasto público ha tenido que subir para atender los sectores que la pandemia afectó. Así no haya sido con la intensidad que unos esperábamos, pero sí ha habido un gasto social desbordado. La deuda pública colombiana pasó de un 52% a más o menos va a pasar a un 63%. Y eso es un rango alto. Luego, es indudable que el gobierno nacional va a tener que presentar una reforma tributaria. Si no la hace este gobierno, le tocará
al próximo gobierno. Pero yo creo que en un acto de responsabilidad el gobierno debe presentarla, y es un tema totalmente impopular, todos sabemos. ¿Con qué óptica miramos los liberales el tema de la reforma tributaria? Yo creo que nosotros lo miramos desde el punto de vista que en el sistema tributario colombiano hay unas exenciones que favorecen a determinados sectores económicos pudientes del país. Dentro de esa reforma tributaria a presentar, o por lo menos a discutir en el Congreso, nosotros vamos a hacer hincapié en que esas exenciones desaparezcan para poder recoger recursos frescos que no los están pagando en el día de hoy. Y hay otras discusiones que tienen que ver con el tema de la canasta familiar. Nosotros no estamos para nada de acuerdo en gravar ni la canasta familiar, ni tampoco gravar más a la clase media, porque no aguanta más. Le comento, senador, que el mismo gobierno ya anunció que iba a poner impuesto en la canasta familiar. Pues eso es un tema que tiene que ir al Congreso, y nosotros, en la soberanía que tenemos el Congreso de la República, discutiremos y aprobaremos. Pero la posición del liberalismo como partido ha sido que no estamos de acuerdo con esa posibilidad de obtener recursos para el Estado a través de gravar la canasta familiar. E igualmente hay otros temas que nosotros tenemos en forma clara para obtener recursos. Ahorita la Nación planteó, aparte de la reforma tributaria, la posibilidad que Ecopetrol compre ISA. Nos parece una buena decisión siempre y cuando no sigan vendiendo Ecopetrol, porque el gobierno nacional tiene la autorización, o Ecopetrol tiene la autorización de vender un 8.5 más, porque hay una ley del 2004 que así lo genera. Nosotros no estaríamos de acuerdo tampoco en que Ecopetrol se venda más, porque realmente es la empresa, esas dos empresas son muy importantes para el desarrollo del país, le generan recursos al fisco nacional. Entonces, sí creemos que Ecopetrol ojalá compre ISA y siga siendo pública, porque pues, es un tema estratégico entre la economía nacional, que ISA, que es la que regula el mercado eléctrico del país, lo siga regulando y siga siendo público. Pero para no perdernos del tema inicial de la reforma tributaria, pues nosotros insistiremos naturalmente en que se eliminen las exenciones, no se grave la clase media y no se grave la canasta familiar. Posición del senador Jaime Durán en Ecos del Senado sobre la reforma tributaria. ¿Qué otras iniciativas cree usted que debe emprender el Congreso de la República ya a partir del mes de marzo? No, hay temas que se han ido quedando y se han ido rezagando, como es la reforma política y la reforma a la justicia, que yo creo que el país está en mora de hacerlas, discutir sobre si se acaba el voto preferente en las listas o se hace listas cerradas para que los partidos tengan más fortaleza, la reforma a la justicia que hemos oído desde hace 6, 7 años que se quiere hacer, pero que no se ha logrado presentar, y el gobierno al parecer en esta oportunidad la va a presentar, que serán también temas que discutiremos en las plenarias, en las comisiones en este periodo constitucional que va de marzo a junio en este año. Y el tema de la reforma a la justicia no se ha podido. ¿Cómo engranar eso y que todos los sectores, incluyendo los tribunales, el gobierno nacional, el mismo Congreso, aguanta otra oportunidad para sacar adelante esta Sí, porque es reforma? importante, porque la reforma a la justicia, más que todo, yo creo que tiene que tener el objetivo de que la justicia sea pronta, que no nos demoremos tanto en los diferentes procesos que se tramitan, porque no es posible que un proceso civil dure 10 años, un proceso administrativo en primera instancia dure 10 años, y eso, yo creo que eso lo que hace es negar la justicia a los ciudadanos, más que discutir cómo se conforman las altas cortes o si pueden tener la posibilidad de mandar candidatos en las ternas para elegir contralor y para elegir procurador y para elegir magistrados de la Corte Constitucional. Más que eso, que no deja de ser una lucha de poderes, finalmente lo que el colombiano de a pie espera es que la justicia sea pronta, sea rápida, actúe, pero además no haya la corrupción que hoy en día existe tanto en la fiscalía y en los diferentes juzgados del país, porque la justicia es muy lenta. Bueno, y
precisamente el Congreso empieza a sesionar cuando ya se empieza a mover el tema electoral, las próximas elecciones. ¿Cómo se va a manejar este tema con la campaña, senador? Pues no, yo puedo responder por el tema liberal. Nosotros apenas vamos a tener una reunión de bancadas ahora en marzo para discutir el tema nacional. Primero en la conformación de las listas al Congreso de la República y después la posibilidad o no de presentar un candidato a nombre del Partido Liberal a la presidencia de la República. Yo creo que esto apenas está arrancando y naturalmente los colombianos nos las pasamos en campañas permanentes. Acabamos de salir de las campañas de alcaldías, gobernaciones, asambleas y consejos y ahora vamos a elegir Congreso de la República y vamos a elegir presidente de la República. Luego el país es un país, yo creo que en virtud de los calendarios electorales, muy político porque nos la pasamos haciendo elecciones. De ahí que hay un proyecto que presentó el representante Chacón, que hay que mirarlo hacia el futuro con una buena óptica, en el sentido de que tratemos de unificar los calendarios electorales, porque en primer lugar le ahorramos una plata al fisco nacional, sí. Y en segundo lugar yo creo que ordenaría más la política. Bueno, senador, y ya para despedir el programa, usted como liberal, ¿qué piensa de los candidatos del partido? ¿Está como muy callado el tema? ¿Qué le pide usted a la Dirección Nacional Liberal con respecto a este tema? Sí, realmente realmente ahorita no tenemos un candidato que haya salido a la palestra pública. Vamos a esperar. Yo creo que en ese tema hay que tener prudencia, por lo menos desde el punto de vista personal, a ver el partido qué decisión toma y a quién y en qué coalición vamos a participar. Porque en el país, para nadie es un secreto que hay 3 coaliciones que se están formando. Una, la que encabeza el senador Petro, otra, la que están desarrollando en torno de Sergio Fajardo, y otra, la que está liderando el sector uribista con los conservadores y con parte de Cambio Radical. El partido deberá tomar una decisión con referencia a ese tema. ¿En qué coalición se presenta y qué candidato presenta? Espera que se defina como partido ese tema. Eso tenemos que resolverlo en los meses venideros. Bueno, el panorama político y legislativo ya a puertas de iniciar las próximas sesiones ordinarias del Congreso de la República en Ecos del Senado con el primer vicepresidente del Senado de la República, Jaime Enrique Durán Barrera. Doctor Jaime, pues muy agradecido por esta oportunidad que usted le explique al país la expectativa de lo que en realidad va a ser el próximo trabajo del Congreso de la República. Muchas gracias por estar en Ecos del Senado. Muy amable. A usted, Fernando, por la invitación. Muchas gracias. Amables televidentes, hemos llegado al final de Ecos del Senado en Canal Congreso. Muchas gracias por estar en Canal Congreso, donde usted y la comunidad son protagonistas en Ecos del Senado. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.